Hola, Ebert, ¿qué tal? Hola, hola, Josune. Un gusto de saludarte. A los Y tiempos bueno, que volvemos a conversar y bueno, con el mayor gusto de atender tu entrevista. qué bueno que sí, que volvemos a entrevistarnos. Pues estamos con Ebert Pinto, él está en Lima, Perú, y él es un empresario, es líder de una pyme, ¿no? Y bueno, pues nos hemos conocido en una red de networking empresarial que funciona sobre todo a nivel de Latinoamérica, pero donde también estamos unos poquitos españoles que compartimos el idioma y la cultura y entonces ahí vamos conociendo qué están haciendo nuestros compañeros al otro lado del océano. Y al otro océano en este caso, porque estamos saltando hasta el Pacífico, ¿verdad, Ever? Así es, sí, pues nosotros Bueno, estamos en el lado cuéntanos un poquito Pacífico. quién eres y a qué te dedicas y para que la gente que te vea esta entrevista te conozca un poquito. Sí, bueno, primero que nada, gracias, Josune, por la oportunidad, por la entrevista. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Como tú mencionas, pues nos conocemos de una de las redes de contactos, unas redes de ejecutivos de negocios que están hoy en día bastante vigentes en el mundo, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y del despegue de los negocios digitales. Por mi parte, yo soy un ejecutivo de negocios, empresario, emprendedor y consultor, ¿no? Consultor tanto en la parte estratégica como operativa, dirigido a negocios, principalmente negocios pequeños y medianos, negocios pyme. Tengo más o menos pues 40 años ya de desarrollo profesional, se nota ya en las canas y en los pelos ralos que están por ahí. Y en estos 40 años he buscado siempre agregar valor en organizaciones de diversos sectores, de diversos tamaños, ayudándoles a optimizar su modelo de gestión para crecer y desplegando algunos proyectos de transformación, proyectos de evolución que les permitan ser pues más efectivos, más productivos, más rentables, ¿no? Siempre enfatizando el tema del valor, buscando dar valor a las empresas, a los negocios, ¿no? Dirijo una empresa consultora llamada Gestión Consultores, como Gestión con X. La tengo desde el 2007, ya casi más de 15 años, y como decía, en la consultoría estratégica y operacional, ¿no? Estamos ayudando a transformar organizaciones, estamos ayudando a dar buenas prácticas de gestión y a rediseñar modelos de negocio. Anteriormente he trabajado como consultor internacional en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, también como director en una escuela de negocios de la Universidad Católica de Lima, llamada Centrum, y mis primeros años fueron en la corporación IBM, ¿no? En una empresa que es líder pues, en servicios de tecnología, donde estuve casi como 20 años. Ese es un poco mi background, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración y bueno, un eterno aprendiz de todo lo nuevo que necesitamos saber. Un eterno aprendiz, eso es lo que me encanta de ti, Ever. Siempre esa actitud súper abierta y súper curiosa que me maravilla en las personas, sobre todo cuando son personas de edad que mantienen eso y no lo pierden. Bueno, yo quería que nos contaras un poco, pues, cómo percibes la evolución reciente de las pymes y del tejido empresarial en tu país, que es Perú en particular y en general en Latinoamérica. Sí, bueno, la evolución de las pymes siempre ha sido bastante interesante, tiene un rol muy importante en la economía y en general en la vida social y política del país, ¿no? Como habrás escuchado, como habrán escuchado tal vez alguno de la audiencia, en Latinoamérica pues estamos hoy en día en una coyuntura bastante turbulenta, ¿no? Estas desigualdades endémicas que vienen de décadas atrás nos han llevado pues a algunos cambios políticos, cambios en los regímenes políticos. En algún momento hemos estado con una muy buena reactivación, una muy buena estabilidad macroeconómica, prácticamente todos los años 90, inicios de los años 2000. Luego ya han comenzado a venir algunas tendencias políticas más de corte socialista, más de corte intervencionista, que de alguna manera han frenado los negocios y no han permitido seguir ese crecimiento que estuvo tan bueno, ¿no? Entonces, en general, a pesar de ello, yo diría que la evolución del sector pyme es bastante interesante.
el tejido empresarial en el Perú y en general en Latinoamérica, yo diría que hasta en el mundo, está basado pues en negocios pyme, ¿no? En negocios pyme, en los cuales hay grandes oportunidades de desarrollarse, grandes oportunidades de crecer para los emprendedores, para los negocios familiares, que también son una gran cantidad. Y de esa manera es que el sector pyme ha seguido evolucionando, ¿no? Yo a veces doy conferencias, doy charlas sobre ese tema y también hago algunos proyectos de asociatividad en pymes. Y en los estudios, en las estadísticas que hemos obtenido, vemos pues que más del 90% de empresas son pyme, ¿no? En algunos casos llegan hasta el 97, 98% pyme. Por ejemplo, citando el caso de Perú, más o menos tenemos 3 millones de empresas constituidas, ¿no? Es una cifra interesante que crece pues 7, 8% al año. Y de esos 3 millones, más del 90% son pymes, ¿no? Son pymes, principalmente microempresas, pequeñas empresas, y una pequeña porción dentro de ese 95% son medianas empresas, ¿no? Yo diría que la evolución ha sido positiva. En el Perú ha sido positiva en ciertos sectores. La agroindustria se ha desarrollado bastante bien, se ha desarrollado bien el negocio textil, se han desarrollado bien, por ejemplo, el tema de los restaurantes gourmets, ¿no? El turismo en general, con todos los recursos turísticos que hay en Perú, que son conocidos en el mundo, y en los últimos años también alrededor de la comida, ¿no? Alrededor de los restaurantes gourmet, alrededor de la comida saludable, etc. Entonces, en general, a pesar de esta coyuntura desfavorable a nivel político, a pesar de la turbulencia, los negocios pyme están creciendo, los negocios pyme se están desarrollando, podrían tener mucho mayor desarrollo, mucho mayor evolución si las reglas de juego estuvieran más claras, y si todas esas debilidades en cuanto a economías de escala, en cuanto a fragmentación, no fueran tan fuertes, ¿no? En fin, es un camino cuesta arriba que seguimos andando, pero que en general, yo diría, siendo optimistas, tiene buena perspectiva, ¿no? Está en crecimiento continuo de todas maneras, ¿no? Toda Latinoamérica lleva muchas, bueno, yo desde que estoy en contacto con Latinoamérica no hago más que verla crecer y crecer y mejorar. En los últimos 20 años realmente el tejido digamos, de empresarial y de clase media no hace más que subir, ¿no? Y eso se nota mucho en el turismo, por lo menos que es donde yo trabajo, Sí, se ha sí, sí. notado un montón. Sí, y como te decía, eso a pesar de todo el ruido político, ¿no? O sea, Mm, yo digo a veces, ¿cómo sería, qué tan bien podríamos estar si hubiera más estabilidad macroeconómica, si hubiera más estabilidad política, si no hubiera tanto intervencionismo, si hubiera una mayor promoción a los negocios independientes, a las empresas familiares, y sobre todo una palabra que nos duele a todos, ¿no? Si no hubiera tanta corrupción. O sea, la ya, corrupción es algo que también nos golpea y nos hace, pues, retroceder o bajar las revoluciones cada vez que queremos avanzar. ya. Yo lo resumiría así, si los gobiernos en lugar de entorpecer ayudaran, ¿qué diferencia? Así es, así es. Tienes toda la razón. Yo te quería preguntar también cuál es la diferencia que más destacarías entre lo que percibes a este lado del Atlántico, en Europa, y lo que percibes al otro lado en Latinoamérica, aunque tú realmente estás en el Pacífico, pero de eso hablamos después. Me refiero más bien a los dos lados del Atlántico, ¿no? Eh, la, la, la forma en que se funciona en Europa y la forma en que se está funcionando o que se está evolucionando en Latinoamérica, ¿qué destacarías? ¿Qué te parece más notorio? Mira, he tenido la oportunidad de estar también en España hace poco y en general mantengo algunos negocios, algunas relaciones comerciales con gente de Europa. Y yo diría que cada vez hay menos diferencias, ¿no? Cada vez por esta globalización, no sé si bendita o maldita, pero debido a esta globalización o a este globalismo en el que estamos, cada vez los problemas son comunes, ¿no? Las coyunturas son comunes en cuanto al intervencionismo político, en cuanto al ruido, en cuanto a estas convulsiones sociales que a veces hay, estas migraciones o esta violencia racial. Entonces, con todos
esos inconvenientes, esos problemas, es que los emprendedores siguen adelante, yo me incluyo, seguimos adelante, y he podido ver en algunos amigos, colegas de España, de Italia, que están más o menos en la misma senda, ¿no? Seguramente, pues, el desarrollo económico incluso los niveles de ingreso per cápita y todos son mayores en Europa, pero yo diría que estamos muy cercanos cuanto a la problemática, ¿no? Por lo menos entre los países más de latinos de habla hispana hay similitud. Ojalá pudiéramos romper esta inercia negativa que por ahí está apareciendo y seguir avanzando, ¿no? En algún momento yo tenía, o sigo teniendo la esperanza, pues, de que realmente nos incorporemos a un modelo de vida del primer mundo, y estuvimos cerca de llegar. Ahora un poco que se ha frenado esto y estamos de alguna manera retrocediendo, ¿no? Pero creo que, siendo optimistas, en algún momento deberíamos retomar la senda del crecimiento. Bueno, quizás me parece muy interesante que lo más destacable sea que estamos cada vez más cerca, ¿no? Eso Sí, es muy bonito. sí, eso sí lo veo. Eso sí lo veo, y de hecho hay muchas empresas españolas en el Perú, en Latinoamérica. También he visto inversiones incluso de Latinoamérica en España. Como que hay bastante afinidad, cercanía, ¿no? Y estamos ahí como se dice, subidos en el mismo barco y en la misma aventura. Ujú. Y hablando de barcos, de aventuras y de océanos, me gustaría que nos contaras cómo están o percibes tú las relaciones comerciales que hay a nivel oceánico en el Pacífico, de las costas peruanas con las costas asiáticas. Entonces, ¿con qué países de Asia tiene más negocio o más intercambio la economía peruana? Muy buena pregunta, ¿no? Por ese lado, viéndolo favorablemente, Perú pues está en una ubicación geopolítica bastante favorable, estratégica, ¿no? Por el hecho de estar en el Pacífico y más o menos en la parte central de América del Sur. Entonces, como que somos un hub muy interesante para el comercio internacional, principalmente con China, ¿no? El gigante chino, pues, hoy en día comercia con todo el mundo y tiene una cuota de comercio bastante grande con Perú, ¿no? Diría que de las exportaciones peruanas, más o menos más del 30%, más de un tercio, está yéndose hoy en día a China, ¿no? Si Muchísimo. anteriormente nuestro aliado comercial era Estados Unidos y teníamos acuerdos comerciales, en fin, exoneración tributaria y todo ello, hoy en día eso mismo se está dando con China, ¿no? Y por el tamaño del mercado, pues se está dando con volúmenes mucho más grandes. A China le exportamos, pues, volúmenes gigantescos en cuanto tanto en exportaciones tradicionales, que son en temas de minerales o en temas de recursos naturales, pero también estamos exportando hoy en día productos manufacturados, estamos exportando harina de pescado, estamos exportando algunos productos también de artesanía. Entonces, por ahí hay un sector interesante. China, por lejos, es el principal socio comercial de Perú. Después está, bueno, Corea. Con Corea también hay relaciones bastante interesantes. Están algunos otros países del sudeste asiático igualmente, ¿no? Pero realmente China es el principal socio comercial, ¿no? Porque, como sabrán algunos, la economía de Perú está principalmente basada en recursos naturales, o ha estado basada. Hoy en día está cambiando un poco ese mix, pero todavía seguimos teniendo reservas, pues, gigantescas en oro, en plata, en hierro, en cobre, ¿no? Que de alguna Es manera que son. en el momento en que entra China a jugar, es que estamos hablando de 1.400 millones de personas y eso ya sobredimensiona los números siempre, ¿no? O sea, Sí, dispara toda pues, proporción. así es, sin duda, ¿no? Sin duda. Y ya más bien hay que tener cuidado con China de que nos termine de almorzar, ¿no? Porque sí, realmente es una economía muy poderosa
Y hay empresas, también hay algunas empresas no tan éticas de repente que están ahí un poco tratando de hacer algunos negocios no tan correctos, pero en general los grandes negocios o los que se dan de gobierno a gobierno son favorables, son buenos, ¿no? Ujú, Y como te decía, China está presente pues hoy en día en la exportación también de fruta, ¿no? Se exporta fruta, se exporta harina de pescado, se exportan los minerales, se exporta algunos componentes industriales, entonces es interesante, ¿no? ujú. Entonces, por ahí un poco que se divide las exportaciones peruanas entre China, Estados Unidos y bueno, ya el resto es Europa, ¿no? Donde está Ya, España, donde está Italia, donde está un poco Francia y así. qué bueno. Eso desde aquí, desde Europa, es un poco, nos queda, es el otro lado del mundo. Y, a veces no tenemos tanta visión sobre ello, ¿no? Me consta, Ebert, que recientemente has estado aquí visitándonos en España y como hablamos, me comentaste que estabas asistiendo a un encuentro de un movimiento que me pareció súper interesante que se llama Purpose Alliance. Y bueno, a mí me gustaría que nos compartieras un poco acerca de Purpose Alliance, de su origen y también de su misión, de su propósito y de, bueno, pues cómo funciona y quizás pueda también ser interesante para empresarios españoles conocer este movimiento para poderse también sumar o, bueno, inspirar al menos. Así, claro que sí. Como sabemos, pues hoy en día los negocios, las empresas, las personas cada vez están más mirando no solamente la parte financiera, no solamente la parte material, sino también temas un poco más trascendentes, ¿no? Y dentro de esto está el tema del propósito, ¿no? Entonces, y está muy vigente, se está hablando mucho en los últimos 3, 4 años sobre el tema del propósito. Entonces, alrededor de este concepto nace un movimiento llamado el Purpose Alliance, que es la Alianza del Propósito, ¿no? Esto nace justo cuando comienza la pandemia a inicios del 2020 y es una comunidad global. Nace en España, casualmente, nace en Granada, ahí con un emprendedor de Granada muy, muy innovador, muy metido en el mundo de la tecnología, de la innovación, del mundo de la agilidad, ¿no? Llamado Francisco Palau. Entonces, este movimiento luego comienza a desplegarse también hacia Latinoamérica y, como decía, pues es una comunidad global compuesta por grupo de emprendedores, innovadores, mentores, incluso inversores, ¿no? Inversores, gente que quiere meter dinero en algunos startups, centrados en empoderarse, centrados en crear un mundo mejor y sobre todo de crear un impacto positivo, ¿no? Entonces, impacto positivo en las empresas, en las sociedades, en las personas, ¿no? Ese es el Purpose Alliance. Se ha creado una plataforma también, un marco de trabajo, un framework llamado el Purpose Launchpad, con el cual trabajamos los que somos mentores, los que somos miembros de este grupo para ayudar a desarrollar, a evolucionar negocios, emprendimientos, ¿no? Que busquen, como decía, pues crear este impacto positivo. Entonces, esta organización está desarrollando proyectos, somos un conjunto de mentores, más o menos unos 80 mentores en el mundo, tanto en España, en Latinoamérica y algunos también en países de habla no hispana, ¿no? Hay gente en Alemania, en Austria, en Asia y algunos que también están en la India, ¿no? Y en esa reunión que estuve hace poco en Granada, justamente elaboramos un manifiesto para hablar de nuestros temas y ahí nos juntamos con gente de todo el mundo, ¿no? Muy interesante. Lo que se busca, pues, es dar propósito y dar sentido a las personas, a las organizaciones para crear un impacto positivo y ayudarnos, pues, con las tecnologías, con las buenas prácticas, inclusive exponenciales, a que el mundo pueda mejorar. Y que mejore exponencialmente, a ser posible. Claro, 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 justamente, ¿no? Pueden, cualquiera que esté viendo esta entrevista lo puede encontrar en www.purposealliance con dos L's, Punto, .com, ¿no? punto org, .org, .org. sí.
Sí, sí, sí. www. Creo que está con los dos. Hay org y hay com. Es el mismo Bueno, contenido, igual ¿no? Entonces, en el artículo que acompañará la entrevista estará escrito porque lo reflejaré. bueno, Bueno, sí, sí, sí. pues tengo una última pregunta, Ever, para ti. Y es que desde tu veteranía, tanto profesional como humana, pues me gustaría pedirte que nos cuentes cuál sería el mensaje que te gustaría trasladar a los jóvenes que estén viendo esta entrevista y también a los empresarios de pymes que estén viendo esta entrevista de cara a lo que tú percibes que se avecina o que está llegando. Bueno, como decía en las preguntas anteriores, en el segmento anterior, el ambiente, la coyuntura es compleja, es turbulenta, pero a pesar de eso, yo creo que hay que seguir siendo optimistas. Hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades, ¿no? Para los empresarios, de seguir trabajando, de seguir empujando el carro, inclusive a nivel de emprendimientos, ¿no? Hoy en día, como sabemos, hay millones de emprendimientos en todo lado, entonces es importante continuar con este paradigma de innovación. Es importante buscar cada vez mejores formas de ayudar al mundo a ser mejor, ¿no? Y a los jóvenes, pues, como también le digo a mi hijo menor que recientemente se ha graduado, lo único que los jóvenes aprenden en la universidad es a seguir aprendiendo, ¿no? Porque las cosas que de alguna manera nos han enseñado continuamente están cambiando, se están transformando, y lo que tenemos que hacer es estar simplemente preparados para seguir aprendiendo. En esa línea es que la recomendación está en buscar tener un impacto positivo en la gente, en buscar emprendimientos, empresas, negocios, iniciativas, lo que fuera, siempre mirando una misión positiva, siempre mirando hacia algo que pueda ser favorable para el mundo y no perder ese optimismo, ¿no? Creo que a través de la asociatividad, a través de los equipos de trabajo, a través de los nuevos modelos de gestión que hoy en día se están dando en el mundo, podemos avanzar, podemos desarrollarnos, podemos evolucionar, ¿no? Se dice que más que un enfoque disruptivo, ¿no? O revolucionario, lo que necesitamos es evolucionar en continuo, ¿no? En el día a día hay que evolucionar, en el día a día hay que estar poniéndole esa cuota de mejora a lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel personal, familiar, como también a nivel empresarial. Ese sería, creo, el enfoque. En general, el mundo nos golpea, el mundo a veces nos da contra la pared, pero no por eso hay que bajar los brazos o rendirse. Creo que todavía hay muchas oportunidades y a seguir en ese camino. Bueno, pues muchas gracias, Ever, por esta estupenda entrevista que espero que sirva a quienes la vean para conectar con la actualidad empresarial en Perú y para actualizar la mente también respecto a lo que está pasando al otro lado del océano, que muchas veces las personas tienen una idea así como un poco antigua, ¿no? De cómo son las cosas por allí y este es un poco el propósito también de la entrevista, ¿no? Así Sí, que sí, te sí. agradezco mucho y te deseo que sigáis por esa línea y que ojalá ese movimiento de la alianza, el propósito, pues crezca mucho y lo llevemos muy lejos. Gracias, gracias igualmente, Josune. En cuanto al tema de las noticias y las novedades que a veces llegan de lejos, mi recomendación es crucemos información, ¿no? Hay mucha información que a veces es fake, como se dice, es Ujú. falsa o es tendenciosa. Entonces busquemos cruzar información. Yo respeto todas las opiniones, todas las ideologías. Lo importante es que las cosas que opinemos o las ideologías que sigamos, las hagamos basadas en nuestra propia convicción, ¿no? No en ideas falsas o en noticias tendenciosas o engañosas que a veces llegan. Eso es lo que podría acotar al tema y por lo demás agradecerte nuevamente y a tus órdenes para seguir conversando en otro momento. Muchas gracias, Everett. Un saludo de corazón para todo Perú y para todos los tuyos.
Muchas gracias. Gracias igualmente y que les vaya muy bien también a toda la audiencia. Adiós.